comenzamos con su programa Ten Fe en Jesús, con nuestro pastor Ramiro Campos. Yo los engendré por medio del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios de la gloria, gracias te damos, Señor amado, por este día tan precioso que nos has dado. Gracias por permitirnos reunirnos junto a tus hijos para poder adorarte, alabarte y bendecir tu nombre. Pero ahora, cuando hemos de oír tu palabra, te ruego que tú nos hables, que tú abras el entendimiento y el corazón de todos tus hijos que están aquí presentes. En el nombre de Jesús te ruego. Amén y amén. Amén. Tome asiento, amado hermano, glorificando el nombre de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Este hermoso versículo que hemos leído, que dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no dice años, dice ayos. Y pastor, ¿qué es ayos? ¿No? Los ayos era un ayo, era un esclavo asignado a una persona, a un niño, como un tutor, un guardián más o menos. Ese era un ayo. Y le dice, aunque tengan 10,000 años, es como decirlo, aunque tengan varios guardianes, gente que te proteja, le decía Pablo, pues les decía, yo los engendré en medio del Evangelio. O sea, yo soy su padre espiritual. Les estaba hablando a la iglesia de Corinto. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos queridos, hoy quiero hablarles acerca de la paternidad espiritual. Amén, que no es una paternidad biológica, sino una paternidad espiritual. Pablo está hablando acerca de eso y está diciendo de que yo los engendré por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando tú predicas a alguien el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, los 4 pasos del Evangelio. ¿Cuáles son los 4 pasos del evangelismo? El amor de Dios, el pecado, la solución Cristo Jesús y tu decisión. Esos 4 pasos universales a nivel mundial del evangelio, de evangelismo, debes usarlos. Si no has usado, pues estás evangelizando incompleto. Esos 4 pasos del evangelio son como las 4 patas de una mesa. Y si le falta una patita, se cae. No es tan sólido. Entonces necesitas tú evangelizar. Cuando tú usas esos 4 pasos del evangelismo, lo has ganado para Cristo, esa persona se ha convertido a Jesucristo y viene a ser como un hijo espiritual para ti. Amén. Y Pablo dice que predicó a la iglesia de Corinto. Él fundó la iglesia de Corinto allá en Corintio. Y entonces, hermanos, él les decía, ustedes son mis hijos espirituales. Aunque tengan muchos esclavos que les cuidan, muchos años les estaba diciendo, pues yo soy su padre espiritual. Amén. Entonces, hermanos queridos, y eso es lo que hoy estamos hablando. También Pablo les decía a los de Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, que aunque sus palabras eran duras, pero que eran palabra de Dios como de un padre a sus hijos. Amén. Quiero que me acompañes a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11. Amén. Les decía que sus palabras eran motivadas por amor, semejante a lo que un padre tiene por sus hijos. Mira, así dice, así como también sabéis de qué modo como padre a sus hijos os exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Entonces Pablo estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica, dice, así como padre les exhorto, no les llamo la atención, amén, y les consolamos también. Les exhortamos, les consolamos como un padre que ama a sus hijos. Entonces, Pablo era como un padre espiritual para toda la iglesia de Tesalónica o en Tesalónica, ¿no? Entonces, y también, hermanos queridos, en Primera de Tesalonicenses 2:12, ahí el seguidito, el versículo siguiente dice, y nos encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces le estaba diciendo, como padre espiritual les encargo a que anden como dignos hijos de Dios. Comportate como cristiana, como cristiano, así como hijo de Dios, como hija de Dios. Él los exhortaba, les llamaba la atención y muchas veces también les consolaba cuando ellos estaban necesitados. Él era un padre espiritual para esa
iglesia. Entonces, hoy en día, en este mundo natural, donde a veces no hay padres espirituales, hay personas que a veces han quedado huérfanos a temprana edad de su madre o de su padre. Usted puede ser un padre espiritual. Si usted se gana a esa ovejita, a esa persona, usted puede llegar a ser un padre espiritual de esas personas. Amén. Hoy quiero hablarte de eso. Hay muchos puntos importantes que un padre espiritual debe cumplir también, y usted puede ser ese gran ejemplo y esa gran ayuda a esas personas que necesitan un padre espiritual. Amén. Gloria al Señor. Porque tal vez el padre, inclusive físico o de sangre que han tenido, no ha sido un padre ejemplar, un muy buen padre. Entonces usted puede ser un buen padre espiritual para esas personas, un buen ejemplo para ellos. Amén. Y también, hermanos queridos, o tal vez han quedado huérfanos a temprana edad, entonces usted pueda ser un buen padre. Quiero que me acompañes a Salmos capítulo 68, verso 5, donde ya vamos a empezar a entrar en materia, donde no todos tienen padres biológicos presentes, pero sí pueden tener padres espirituales. Dice en Salmos 68, 5, padre de huérfanos, defensor de viudas. ¿Quién estaba hablando? De Dios, que Dios es padre de huérfanos y que Él también es defensor de viudas. Amén. Entonces, a veces uno dice, yo no tengo padre, no tengo madre, no hay quien me cuide. Tú tienes al Padre Celestial, a ese Padre Celestial que te ama más que tu padre, más que tu madre. Amén. Y ese Padre Celestial te dice, yo soy tu padre, porque yo soy padre de huérfanos. Amén. Pero también soy, dice, defensor de viudas. Amén. Entonces las viudas no van a quedar desamparadas si no tienen un defensor, y ese es nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Quién les defiende? Amén. Qué lindo tener a Dios de nuestro lado. Aquel huérfano no se sienta huérfano, tiene a Dios de su lado. Dios es su Padre. Amén. O aquella viuda pues no se sienta desamparada, tiene un Padre Celestial que está de su lado. Es más, me viene a la mente aquellas personas que han recibido un engaño de su cónyuge. No se sienta mal, Dios está de su lado, Dios está de su parte, porque dice, yo atestiguaré contra ti porque has sido desleal con la mujer de tu juventud. O sea, contra ti, dice, voy a ir en contra tuya porque tú has sido desleal a la mujer contigo. O sea, yo voy a estar del lado de ella, pero en contra tuya. O sea, qué lindo tener a Dios de nuestra parte, de nuestro lado, y aquel que es infiel, aquel que no respeta su promesa que ha hecho en el altar de matrimonio, Dios dice, yo voy a ir en contra tuya. Qué terrible, ¿no? Ahora, Dios guarde y nunca caiga en adulterio, pero si llegara a caer, si tu cónyuge llegara a caer en adulterio, usted no sigue el mismo paso, porque Dios está de tu parte, Dios está de tu lado. Pero el día que tú caigas y hagas lo mismo, un clavo saca otro clavo, y hagas lo mismo, y tú también caigas en adulterio, Dios también estará en contra tuya, porque tú también estás siendo desleal. Amén. Entonces, permanezca fiel a su cónyuge, aquel que ha jurado promesa en el altar el día de su matrimonio, de su boda. No estoy hablando de enamoraditos, no. Estoy hablando de marido y mujer. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bien, así es que piénselo bien cuando se case también. Sea leal. Entonces, en el mundo hay muchas personas que carecen de padres terrenales que los guíen, y usted puede ser ese padre espiritual de repente, ese padre tal vez no de sangre, pero espiritual. Dios suple esas necesidades levantando padres espirituales dentro de su pueblo, dentro de la iglesia misma. Ser padre espiritual es abrazar a quienes necesitan dirección, consuelo, amor en la fe, y la paternidad espiritual revela el corazón compasivo de un padre espiritual. Amén. Entonces, hermanos queridos, muchos jóvenes viven con ausencia de figuras paternas, pero Dios suple esas necesidades, esas carencias, levantando hombres y mujeres de corazón dentro de la iglesia. O sea, usted puede ser un padre espiritual. Mira, hermanos queridos, como les decía, ¿cómo se logra obtener un hijo espiritual? Cuando tú te ganas a una almita, una vida. Le has predicado. Ahorita vamos a ir viendo que así es, que Pablo les decía, yo les he predicado, te he ganado para Cristo.
tú eres mi hijo espiritual, les decía. Mire, hermanos queridos, cuando tú te ganes una ovejita, una vida para el reino de los cielos, ese es como un hijo espiritual al cual tú debes abrazarlo, debes corregirlo, guiarlo, enseñarlo, ayudarlo, motivarlo, ¿no? Y ser un mentor para él o para ella. Si nosotros vemos en Efesios capítulo 4, verso 11, la iglesia también forma parte de esa crianza espiritual. Mira lo que dice Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia no es solo un lugar de reunión, sino un taller de formación donde las vidas son instruidas, restauradas, equipadas para el llamado divino. Amén. Los ministerios y los líderes tienen responsabilidad de formar espiritualmente a cada miembro. Inclusive los líderes que están a cargo de un ministerio tienen esa responsabilidad de guiarlos a todos ellos. Es como su padre espiritual de ese ministerio que está dirigiendo. La iglesia provee corrección, ánimo y formación de carácter cristiano. Mira, vamos a leer para que usted entienda sobre este padre espiritual. En Filipenses 1:10 hay un ejemplo bien claro sobre padre espiritual. Pablo escribe a Filemón que reciba a su hermano Onésimo, que antes era esclavo. Mira, vamos a leer esta parte, Filemón 1:10. Filemón solo tiene un capítulo. Así es que Filemón, versículo 10 sería: te ruego por mi hijo Onésimo, en quien engendré mis prisiones. ¿Quién está escribiendo eso? Pablo está escribiendo a Filemón, le está diciendo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Como ha engendrado, ha tenido un hijito en la cárcel siendo hombre, ¿no? Uno podría decir, pues no, si no ha engendrado en las prisiones, lo ha predicado de Jesucristo. Él se ha convertido a Cristo, ha muerto al pecado y ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús, una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y quién es su padre espiritual? Pablo. Y dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Él lo veía como un hijo espiritual. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aún en la cárcel uno puede ganarse almas para el reino de los cielos, no estar deprimido. Ay, yo por predicar, aquí me encierran, nunca más predico. No, siga predicando, gánese almas para Cristo, gánese también otros hijos espirituales. Amén. Entonces dice que Pablo le predicó a este hombre llamado Onésimo, que antes era esclavo y que servía en la casa de Filemón, un hermano que también era hijo espiritual de Pablo. Les roba cosas y se va, y como estaba andando delinquiendo, le agarran y le meten preso en la cárcel, y justo se encuentra Pablo. Pablo le predica acerca de Jesucristo el Salvador, del que puede salvarle de sus prisiones, de sus barrotes, quien puede cambiar y transformar su vida, y él decide entregar su vida a Cristo Jesús, muere para el pecado, para el mundo, y nace una nueva criatura. Y ahora Pablo dice: este es mi hijo Onésimo, a quien yo engendré mis prisiones. Y dice en el verso 11: el cual en otro tiempo te fue inútil, o sea, no te servía, le dice a Filemón, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En su carta que le manda dice así: el cual vuelvo a enviarte, o sea, te dice: te lo estoy volviendo a enviar, con cartita más de recomendación. Tú pues recíbele como a mí mismo, como yo esclavo. No ya como esclavo, dicen. Recíbele, pero no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Le está diciendo en pocas palabras: él es mi hijo espiritual, tú también eres mi hijo espiritual. Recíbele como un hermano y ya no como un esclavo. Y como un hermano, pero no cualquier hermano, sino como un hermano amado. Mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo te dañó, claro, le había dañado, le robó algunas cosas, y te debe, ponle a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte
que aún tú mismo te me debes también. Si hermano, venga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. El verso 21 estoy leyendo. Y el verso 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Cuando Pablo está diciendo, tú mismo te me debes, le estás recordando a Filemón que él lo había guiado a Cristo. Al ser Pablo el padre espiritual de Filemón, esperaba que éste se sintiera con deuda de gratitud y que estaría dispuesto a pagar al aceptar a Onésimo con ese espíritu perdonador, como a su hermano. ¿Me entiendes? Le estaba diciendo, te estoy mandando a tu hermano espiritual. Lo he engendrado aquí en las prisiones, en la cárcel. Recíbelo allá. ¿Ve? ¿Había o no había en la Biblia hijos espirituales? Y ahora este padre espiritual le estaba guiando por buen camino. No le estaba diciendo, enójate, guarda rencor, que te pague todo, mételo a la cárcel. Ahora aquí lo he agarrado, pues al que te ha robado. No, sino dice, perdónale, si algo te debe yo te voy a pagar. Él ya es una nueva criatura, ya no es el de antes. Él es cambiado, ahora él es un hijo espiritual mío. Y tú también eres un hijo espiritual mío. Tú mismo te me debes, le dice. Sé agradecido. Estaba hablando en pocas palabras. Amén. Y le estaba diciendo, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué lindo hacer las cosas aún más de lo que se nos dicen. Habíamos estudiado alguna vez de que la Biblia dice, cuando hagas todo lo necesario, todo lo que se te diga que tengas que hacer, digan ustedes, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Listo. Dice eso. Cuando dice, bueno hermano, vas a ir a la iglesia. Ya listo. Vas a la iglesia. Ya he terminado, pastor. Listo, siervo inútil. Pero vas a ir a la iglesia, solo has barrido. Si lo trapeabas más, hubiera sido siervo útil, ¿no? Siervo fiel, si lo trapeabas, si tal vez las sillitas más, hubieras limpiado, pero no, solo te has dignado a barrer. Entonces Pablo dice, espero que tú hagas más de lo debido. O sea, yo espero un poco más de ti. Dios espera más de ti. Recuerde que Jesucristo nos enseñó a ir la milla extra, de ir un poco más adelante. Por eso le decía, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Hoy Dios te está enseñando a que tú seas un padre espiritual, que ganes almas para Cristo, que guíes a esas vidas, no solamente con que yo le he predicado, le he evangelizado, ya, ¿qué será? No, sino que tú le llames, le invites, le digas, le whatsappes, le digas a qué hora vas a venir, te estoy esperando, vamos a la iglesia, vamos al culto, hoy es jueves, hoy es domingo, vamos, que inviertas inclusive tu tiempo, tu dinero para pagarle el pasaje, y si es posible para comprarle una hamburguesa, como le compraron a algunos pastores, ¿no? Entonces, hermanos queridos, está diciendo que seas un buen padre espiritual y haga un poquito más. Y luego le dice, prepárame también alojamiento, el verso 22, porque espero que por vuestras oraciones os sea concedido. Le estaba diciendo a Filemón, tú estás orando mucho para que yo te visite. Así que prepárame, yo creo que Dios me va a sacar en poco tiempo de aquí de la cárcel y te voy a visitar. Dios te va a conceder tu petición de oración que estás haciendo y yo te voy a visitar. Para Filemón era un gozo poder recibir a su padre espiritual. En una ocasión yo tuve un celo santo. Un celo santo. ¿Cómo es eso, pastor? Estaba con otro pastor colega de otra denominación, un amigo, y unas personas se le acercaron y le dicen, pastor, y le abrazan y todo eso, pastor, le espero en mi casa, visíteme, usted sabe que la puerta de mi casa siempre está abierta, y todo, le trataron bien y todo, y pastor, una ofrendita, y le dieron todo, pastor, no se preocupe, wow. Y yo le dije, ¿y quiénes eran? Bueno, mis ovejitas, yo les he ganado, mis hijos espirituales. Pero ya no están viviendo aquí, están viviendo en Santa Cruz y ellos siempre quieren que los visite, yo ir a visitarles. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bien! Yo como que al verlos, la atención que le daban y todo, yo me sentía como que un poquito celoso.
Pero después Dios me ponía en mi corazón, no, pero yo también tengo nomás hijos espirituales. Amén. Gloria al Señor, que me aprecien, que cuando dicen pastor, o cuando va a venir a visitarme, venga a la casa, que cuando los visito se alegran. Amén. Entonces Pablo decía, voy a venir a sus casas, voy a venir a tu casa. ¿Estás orando para que te visite? Ahora no sé si usted está orando para que yo le visite, ¿no? Pero dice que Filemón estaba orando para que Pablo, su padre espiritual, le visite. Y él dice, te va a ser concedido esa petición, te voy a visitar. Amén. Gloria al Señor. Prepara ese lugar. Entonces tiene que haber una muy buena relación también entre un padre espiritual y un hijo espiritual. Amén. Entonces, hermanos queridos, vemos también otro ejemplo en Filipenses 3:17. Padres espirituales cuidan, guían y modelan a sus hijos espirituales. Mira, Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Pablo quiso hacerles entender estos 4 puntos importantes que hoy te voy a mencionar. El primero, que su vida estaba centrada en Cristo y que de ellos también debería estar centrada en Cristo. Él como padre espiritual le estaba diciendo, sed imitadores de mí, mírenme a mí cómo me entrego yo al Señor, cómo me dedico a Dios. Entonces ustedes también sigan ese ejemplo, dedíquense a Dios, saquen tiempo para Dios, esfuércense por las cosas del Señor. No tomen a la ligera esa vida cristiana que están viviendo, sino sean personas consagradas al Señor. Saquen tiempo para ayunar, para orar. Por ejemplo, ahora que vamos a tener estos 30 días de ayuno y oración, de 6 de la mañana a 7, qué lindo tener a los hijos espirituales aquí orando, ¿no? De 6 a 7, todos esos días orando por sus hijos. Y sea un ejemplo, si eres un líder, como hijos espirituales tienes ese ministerio. Y los de tu ministerio te están mirando. ¿Qué clase de madre espiritual tiene? ¿Qué clase de padre espiritual tiene? Los de tu iglesia. Pueden venir los de tu iglesia a orar, aunque algunos vienen. Que chuitas vienen algunos. Aquí. Vienen y ahora yo los estoy motivando a que vengan a orar también de 6 a 7. ¿Qué tal si vienen y no ven a su pastor Polito? No hay Polito, ¿dónde está? ¿Qué clase de padre espiritual tengo? ¿No ve? Entonces hay que ser un buen ejemplo. Pablo les estaba diciendo que sean imitadores de él. Luego también les decía que al decirles que sean imitadores de él, les estaba diciendo de que como no hay todavía escrito los evangelios de Jesucristo, o sea, no se ha hablado, no se ha escrito todavía de Jesucristo, porque Pablo podía decir, lean la Biblia, lean de Jesucristo. Pero por tanto, él los exhorta a seguirle a él, en un ejemplo, porque todavía Pablo no había escrito esos libros. Entonces no había una Biblia del Nuevo Testamento que hable de Cristo, y porque el Nuevo Testamento habla de Cristo, el cumplimiento de Cristo. El Antiguo habla de los profetas, habla de que Cristo va a venir, pero no habla del Cristo ya que llegó a la tierra. Entonces no estaba escrito, y él no podía decir lean la Biblia porque no había Biblia. Entonces él decía, yo soy su ejemplo. Yo, véanme a mí, ve cómo oro, así oren ustedes, ve cómo me quebranto, así quebrántense ustedes, así como yo voy a la iglesia, no falto a los cultos, así no falten ustedes a los cultos. Entonces era un padre espiritual ejemplar y les estaba diciendo, sean imitadores de mí. Y la pregunta es, ¿puede usted hacer lo mismo? ¿Qué clase de seguidor sería un cristiano nuevo si lo imitara a usted? Vuelvo a preguntar otra vez, tal vez no entendiste bien la pregunta. ¿Qué clase de seguidor sería esa persona nueva? ¿O qué clase de cristiano sería esa persona nueva si a usted le imita? Si usted es el ejemplo de esa persona, que viene cuando quiera, solo a veces domingos, bueno, algunos, ¿no? Los que de la tele, los que están aquí no, son fieles, que vienen, que oran, están los martes, como hoy, un martes de oración, jueves de estudio bíblico,
domingos, gente comprometida con Dios, que ama a Dios, que saca tiempo para Dios. Entonces tendrías buenos seguidores, buenos cristianos. Amén. Un padre espiritual no solo habla, sino que vive el ejemplo de fe y amor. Brinda cuidado emocional, consejo sabio, dirección bíblica. Ayuda a discernir la voluntad de Dios y a encaminar con obediencia a los nuevos creyentes, a los nuevos seguidores. Su vida inspira, edifica la fe de aquellos a quienes los guía. Amén. Entonces, quiero que me acompañes también a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice que estos padres espirituales también son mentores en el camino de la fe de esos hijos espirituales. Amén. 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si la iglesia siguiera con firmeza este consejo de mentorear, de hacer discípulos a sus hijos espirituales, la iglesia se expandiría geométricamente en la medida que los creyentes bien enseñados enseñen y comisionen a otros. O sea, la iglesia crecería más. Si uno, enseña a una persona, le dé un ejemplo, y el otro, ese otro que ha aprendido, se explique a otro, y ese otro al otro, y al otro, y la iglesia puede ir creciendo mucho más. Amén. Tenemos un plan de evangelismo para este tiempo. Estuvimos hablando ayer sobre ese plan de evangelismo, pero eso conlleva también hacer seguimiento y discipulado. Si esa persona se va a cumplir con todo eso, la iglesia va a crecer en poco tiempo. Pero si esa persona no cumple con el evangelismo y el discipulado, entonces la iglesia no crece. Entonces es importante lo que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, ¿no? Y también a otros encarga. Eso es pasar la posta a uno, al otro y al otro, y eso va siguiendo. Que dejes un buen testimonio, un buen legado. Un mentor espiritual invierte tiempo, oración, palabras en la vida de otros. Tal vez un día a ti ya no te toque estar en la iglesia donde tú estás pastoreando, pero qué lindo que puedes dejar un reemplazo, otro pastor. O tal vez ya no te toque tocar el teclado, pero qué lindo que hayas mentoreado a otros, hayas discipulado a otros y hayas dejado reemplazo. No, ese es hacer un buen ministerio. Que tal vez un día ya no seas tú el líder de Ujieres y el Señor te promovió para otra cosa mejor, o bueno, otro ministerio. Entonces ya no eres, pero qué lindo que dejes un legado y digas: ahora este es mi reemplazo. Y ese reemplazo un día, cuando ya no ejerza eso, diga: yo tengo otro reemplazo. Y eso sigue, que haya formado. De eso se trata, de tener hijos espirituales, que vayas reemplazando, que vayas enseñando a otras personas para que sean tu reemplazo. Amén. Ayuda a descubrir sus dones, su llamado, su propósito de esos tus hijos espirituales. Que sea un instrumento en las manos del Señor, sea un compañero de batalla de ellos, aliéntalos, ayúdalos a crecer, a madurar, a comprometerse con Dios, sea un mentor para ellos, enséñales a caminar en este hermoso camino del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor para que despiertes. Todos podemos generar un legado. Dice Mateo 28:19, si buscas Mateo 28:19, donde el Señor nos da un mandato, una instrucción, y nos dice: por tanto, id y hacer discípulos. Es un mandato, es una orden. No nos dice si quieren, pensarlo, a ver, decidí. No, te da una orden, te dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Discípulos, haz seguidores. Y para eso no se necesita un púlpito esto para predicar, no. Para dejar una huella espiritual no necesitas un púlpito. Cada conversación, cada gesto de amor puede transformar eternamente la vida de ese discípulo,
de esa persona que le has ganado para Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? Vuelvo a recalcar. Le has predicado a alguien, lo has evangelizado, ahora discípulo. Hazlo tu discípulo, invítale a la iglesia, invierte en él, invierte economía, tráele a la iglesia, ora por él, dale abrazos, bendice su vida, aún en su cumpleaños, regálale algo, no sé. Preocúpate por él hasta que se bautice. Porque también no es criar hijos hasta viejitos, no. Tú tienes hijos en la sangre, se puede decir. Ya tus hijos los has sacado profesionales, ahora vaya a trabajar, genere con su profesión, listo, ya tu vida. No te voy a seguir manteniendo por vida, no tienes que saber valerte por ti mismo, ¿no? Entonces lo mismo es cuando tú los has bautizado. ¿Hasta cuándo yo, pastor, los voy a llevar, los voy a insistir, voy a orar por ellos, los voy a llevar a la iglesia, voy a hacer los hermanos carretillas o ¿no? Les empuja, o el hermano que le carga? ¿Hasta cuándo? Hasta que se bautice. Una vez que se bautice, ya la persona será parte de algún ministerio y ese líder del ministerio se hará cargo de esa persona. Él va a ser como un padre espiritual, un guía espiritual de esa persona que tú has traído. Pero mientras tanto es tu deber discipularlo, motivarlo, animarlo, hasta que se bautice. Amén. Entonces, sé un mentor para ellos, anímalos a que puedan servir al Señor y que también cumplan la gran comisión de formar discípulos, de ser padres espirituales para muchos. Amén. Tú ya has sido padre espiritual de esa persona y luego esa persona también pueda ganar almas para el reino de los cielos, también ser un padre espiritual, una madre espiritual. Me encantó mucho lo que decía mi esposa para esas personas que estaban recluidas en ese lugar. Decía, yo voy a ser una madre espiritual para ustedes. Y a partir de este viernes vamos a tener la cajita aquí con las peticiones y vamos a orar por ellos. Porque sabemos que tal vez un gran porcentaje de esas personas, de esos jóvenes, de un gran porcentaje de todos ellos, sus padres, sus madres no orarán por ellos. Porque tal vez no son cristianos. No conocen a Dios, pero nosotros sí conocemos a Dios y podemos orar por ellos. Amén. Entonces, hermanos queridos, sé un ganador de almas, pero también sé un discipulador. Discipula vidas. Amén. Gloria al Señor. Bien, voy a ir terminando ya. La paternidad espiritual es un regalo, es una responsabilidad sagrada en un mundo con tantas almas huérfanas espirituales. La iglesia tiene la misión de levantar padres y madres que cuiden y guíen discípulos en el amor de Cristo. Así como Pablo engendró hijos en la fe por medio del Evangelio de Jesucristo, como la iglesia de Corintios, de Tesalónica o el mismo Filemón, que les he dado ejemplos hoy en la Biblia. Amén. Como Pablo era un padre espiritual para alguien, usted también puede hacer. Mira, recuerdo una ocasión que la mamá de mi cuñado, su mamá, su papá de mi cuñado decían, él es mi padre espiritual. Decían, a su hijo le decían, es mi padre espiritual. ¿Por qué? Porque mi hijo me ha predicado, él me ha ganado para Cristo. Sus padres le miraban a su hijo como un padre espiritual, ¿no? Los padres del pastor Limber, ¿no? Sus padres le miraban como si él fuese su padre espiritual, porque él se los ganó para Cristo. Ahora, yo no sé cuántos padres espirituales habrá aquí, que se los ganen para Cristo. Y tu trabajo será hasta que se bauticen, que los discipules, que los animes, que ores por ellos, que inviertas dinero en pasajes, en animarlo, en motivarlo, que estés con él hasta que llegue ese tiempo. De ahí lo entregas al líder, porque cuando una vez que se bautiza, lo que sigue, el siguiente paso es ser parte de un ministerio. No puede quedarse al aire, a la deriva. Cuando ya se bautizó, es como si fueses bachiller y es bachiller y no estudia ninguna carrera. No, pues salió bachiller
se inscribe en cualquier universidad de una vez. Es lo mismo, cuando uno se bautiza tiene que ser parte de un ministerio rápido, si no se enfría. Y en ese ministerio hay un líder, y ese líder es como un padre espiritual de ese ministerio, porque ora por ese ministerio, de maestra, escuela dominical, ora por ese ministerio, les ayuda, les anima a ese ministerio, les festeja sus cumpleaños a esas maestras, les anima porque, hermano, es su madre espiritual de ese ministerio. Entonces, si no sabías tu rol como líder, ahora te estoy explicando. Tú eres el padre espiritual de esa iglesia en la Calancha. Tú tienes que animarlos, motivarlos, orar por ellos. Un día Dios te va a pedir cuentas de esa iglesia, igual de Marlecito. Amén. Ahora que estamos orando también, todos estos 30 días estaremos orando por ustedes. Un día me pedirá cuentas el Señor. Amén. Oraré por mis hijos de sangre, pero también oraremos por nuestros hijos espirituales que Dios nos está dando en este tiempo. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Gloria al Señor. Padre Celestial, Dios de la gloria, te damos gracias por este tiempo hermoso que tú nos has permitido estar, Señor amado, en este lugar. Hemos visto a través de la Biblia que Pablo era un padre espiritual para la iglesia en Corinto, para la iglesia en Tesalónica, que Pablo tenía aún hijos espirituales en la cárcel, como Onésimo, Señor amado. Y así podemos ser nosotros también padres espirituales, podemos ganar almas para el reino de los cielos, pero eso implica también responsabilidad, el poder guiarlos, discipularlos, animarlos, mentorearlos, Señor, para que no se pierdan. No solamente ganarlos para el reino de los cielos, evangelizarlos y olvidarlos, sino también discipularlos, Señor. Y poder ver que esa vida no se ha perdido, sino que esa vida es un instrumento tuyo, un gran instrumento en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a ser ejemplo, a ser buenos padres espirituales, Señor, para esas vidas que nos están mirando, a esas vidas que han dicho, Él me ha predicado, Él me ha ganado para Cristo, pero ahora que es de su vida, ayúdanos a permanecer fiel, ayúdanos, Señor amado, a permanecer firme en tus caminos para ser un gran ejemplo para esos hijos espirituales, el cual hoy también rogamos por estos hijos espirituales. Fortalécelos, Señor amado, que ellos también sean ganadores de almas, Señor, que ellos también lleguen a ser padres espirituales, Señor. Rogamos por estos hijos espirituales que tú nos has dado, Señor, que tú, Señor amado, hagas de ellos instrumentos tuyos en tus manos y que ninguno se aparte ni a izquierda ni a derecha. Pero también oro por mis hijos de sangre, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor amado, que ellos también sean ganadores de almas, que puedan discipular, Señor amado, y dejar, Señor, un legado grande, mi Dios. En el nombre de Jesús oro y bendigo esta hermosa iglesia. Amén y amén. Hemos presentado tu programa Ten Fe en Jesús. Estamos ubicados en la calle Cañada Stronger número 48, entre Abel Arduz, bajo el puente Eduardo Verdecio, zona Mamá Ana. Los esperamos.